Ok, ahora sí. Bueno, tenemos entonces el EBITDA, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir, ya vamos identificando pues que de cierta forma qué utilidad es la que estamos esperando aquí, listo. Sin embargo, el EBITDA tiene, digamos, dos formas de calcularse, pero nosotros lo vamos a hacer a partir de una que de cierta forma tenemos la información, porque en la otra no, ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tenemos? El EBITDA es la utilidad operacional de caja o en efectivo, es decir, la utilidad que genera un negocio en el desarrollo de su actividad principal, sin considerar las partidas estimadas como las depreciaciones y amortizaciones u otras salidas pues de la organización o ingresos puntualmente. Recordemos que en el estado de resultados, así como tenemos otras salidas de dinero, también pudiésemos tener otros ingresos de dinero, ¿cierto? Este no, no concibe, digamos, desde esa perspectiva porque solo se quiere concentrar desde la actividad principal como tal. Que tenemos para el caso colombiano se debe considerar además provisiones. Vamos a ver cómo se da. El objetivo del EBITDA no es el medir la liquidez generada por la empresa, ya que aunque este indicador deduce de su cálculo las provisiones y amortizaciones, no incluye otras salidas de tesorería, como los pagos financieros, tanto por intereses como la devolución del principal de los pagos o la venta y compra que aún no se han hecho efectivas. Es decir, este de cierta forma es un indicador, pues de cierta forma muy simple, pero que también, digamos, quiere considerar unos aspectos más propios del deber ser de la organización. Por ende, entonces tenemos al eliminar las amortizaciones, ya sabemos que amortizaciones de cierta forma es como se asumen pues las obligaciones principalmente financieras dentro de la empresa y que generalmente dentro del estado de resultados pudiésemos tener esa variable. Entonces, ¿qué tenemos? Al eliminar las amortizaciones productivas, no tiene en cuenta las inversiones productivas realizadas ni en el pasado ni en el periodo actual. Generalmente, digamos, estas inversiones, pues suelen ser a veces externas, a pesar de que se hizo con dineros de la organización, puede que no tributen a la organización como tal, sino que cuando generen rentabilidad ya generen a sus socios como tal, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta forma no se le hace interesante, digamos, identificar este elemento puntualmente. Al no considerar el endeudamiento de la empresa, es posible un elevado EBITDA, sea consecuencia de un elevado grado de apalancamiento. Es decir, este aspecto no tiene en cuenta ni inversiones ni endeudamiento como tal. Es que de hecho, miren, solo se basa en el deber ser de la organización y eso que ahorita vamos a ver desde casi que sus costos y gastos determinados desde el estado de resultados. Entonces, digamos, habrán muchos elementos que se le escapen. Bueno, que se le escapen, no, en sí, ese es su objetivo, realmente no se quiere concentrar en esos elementos, sino solo lo netamente operativo. Sin embargo, vale la pena mencionar que desde nuestro punto de vista va a ser muy subjetivo, digamos, el resultado, ¿cierto? A pesar de que sea una fórmula tan sencilla, sí amerita un análisis más profundo, digamos, de esos elementos en términos de costos y gastos. Entonces tenemos probablemente el no considerar endeudamiento me dé un evita alto, que sea consecuencia de un elevado grado de apalancamiento, por lo que la capacidad real de obtener beneficio puede verse reducida de forma considerable. Ojo, es decir, que yo al no considerar este elemento de apalancamiento o endeudamiento, puedo tener una información sesgada. Es decir, listo, puede que en términos operativos la empresa esté bien, ¿cierto? Y tenga un evita positivo, un buen resultado, pero yo no sé esa otra parte de la organización. Y si de pronto la organización en términos del corto plazo, ya sabemos que es el pasivo corriente, tiene un nivel de endeudamiento muy alto también,
Entonces este EBITDA es subjetivo, es decir, es bueno, pero no es tan bueno porque probablemente puede que yo lo deba, ¿sí? Entonces, bueno, también vamos a ver ahorita desde el cálculo, porque de cierta forma también es sesgada como su resultado. ¿Qué tenemos? El efecto de las partidas incluidas en el EBITDA. En el cálculo hay una serie de partidas que no son tenidas en cuenta, buscando obtener una medida sobre la capacidad de la empresa para generar beneficio mediante su actividad productiva. Las implicaciones son entonces, de cierta forma lo veníamos hablando, las amortizaciones productivas se derivan de la inversiones realizadas por la empresa en cuanto al inmovilizado material, de manera que cuanto mayores sean estas, menor será el resultado contable de la empresa. Claro, entonces a mayor inversión que yo esté haciendo, eso quiere decir que le estoy sacando dinero a la empresa para invertir en ese otro elemento. Un momento que por acá me hablan. Sí, María Paula, ya llamé a lista. A ver, apellido. Para encontrarte más rápido. Listo. Ok. Tenemos entonces las provisiones. Las empresas dotan este tipo de fondos para cubrirse de posibles riesgos, depreciaciones, lo que cuanto mayor es la cobertura, menor es el resultado. Este también, de cierta forma, el hecho que yo tenga mayor cantidad de dinero en esta cuenta puntualmente de provisiones, pues hace que yo pierda mi resultado económico, por así decirlo. Ya sabemos que no es un indicador de liquidez, pero algunos elementos sí me implican liquidez. Por ejemplo, el hecho que yo tenga una cantidad de dinero considerable en las provisiones implica que yo no tenga para, al menos en términos de corto plazo, asumir con ciertos elementos, ¿cierto? Porque, ojo, estas provisiones son para aspectos muy puntuales. Entonces, lo que tenemos aquí, cubrirse de riesgos, ya en un momento determinado, si es muy grande el valor, hacer una inversión, ¿cierto? Tenemos los intereses financieros, se refieren a las cargas financieras derivadas de los intereses, no del principal, de las deudas contraídas por la empresa al utilizar recursos financieros ajenos. De esta manera, cuanto más endeudada esté la empresa, menor será su resultado contable, absolutamente, y más si es en términos del corto plazo, ¿cierto? Mayor deuda también en el corto plazo implica que mi resultado económico pues no sea el más óptimo, ¿cierto? Y tenemos los impuestos, que con este concepto se hace referencia al importe del impuesto de sociedades cuya cuantía depende del resultado obtenido por la empresa. Recordemos que el impuesto que evidenciamos en el estado de resultados generalmente es de qué porcentaje, o debería ser de qué porcentaje sobre esa utilidad antes de impuesto. ¿De cuánto es? Del 33%. Sí, del 33%, listo. Entonces, sin embargo, sabemos que ese 33% es sobre la utilidad antes de impuesto netamente. Entonces, si no tenemos utilidad antes de impuesto, sino pérdida, ya sabemos que entonces ese impuesto pues no debía asumirse, ¿cierto? En un periodo determinado. También hablamos que, bueno, en efecto de que no se asuma, no quiere decir que, bueno, me salvé de pagar impuestos. Ya sabemos que con mayor razón estaríamos por allá en el ojo del Estado para que vaya y me supervise, en efecto, si yo tuve fue pérdida como tal. Tenemos algunas críticas que recibe el EBITDA, puede ser medida confusa de liquidez, de cierta forma no refleja el flujo de caja del negocio, ya que no incluye la variación de capital de trabajo o de inversiones en activo fijo. Recordemos que es capital de trabajo, entonces el capital de trabajo son todos los elementos que están involucrados en términos del corto plazo, es decir, tanto activos de corto plazo como pasivos. ¿Por qué desde el activo? Pues porque el activo es lo que yo tengo en el corto plazo para asumir mi pasivo de corto plazo.
Entonces, este indicador no tiene en cuenta ese elemento de capital de trabajo que en definitiva es supremamente importante. Es decir, puede que por allá en términos operativos la empresa sea muy buena, pero si yo no tengo en cuenta el capital de trabajo, es como si tuviera la información a la mitad, sinceramente, o menos, en un 30-40%. Es decir, cómo la empresa maneja su capital de trabajo es sumamente importante. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales, ¿sí? Para poder determinar, pues, qué tan buena o no es la organización. Por allá, nosotros de cierta forma ya hemos analizado el capital de trabajo, aunque no sea con ese nombre, o no lo recuerdo, pero sí, por ejemplo, desde la razón corriente, que me hablan de liquidez, yo ya estoy analizando mi capital de trabajo, entonces cómo el activo cubre el pasivo, aunque acá ya sabemos que es puntualmente, eh, digamos, este indicador como tal, es decir, solo corto plazo, pero yo no recuerdo, nosotros ya aplicamos capital de trabajo. No lo recuerdo. Bueno, ahorita lo revisamos y si no, lo podemos hacer. En los indicadores de liquidez sí manejamos capital de trabajo, yo creo. Listo. Bueno, si no revisamos, porque es muy importante. Y en términos de inversiones de activo fijo, también es importante determinar la inversión que las empresas hacen en este elemento. ¿Por qué? Mire, el nombre lo dice, activo fijo. Se asume o ojalá se supone que ese activo fijo sea en pro o en deber ser de la organización, ¿cierto? Entonces, a mí también me debe interesar este elemento, pero esta medida no lo indica o no lo tiene en cuenta. No indica nada acerca de la calidad de las utilidades, eso porque solo tiene de cierta forma, digamos, la primer utilidad. Vamos a ver entonces cómo se delimita. Tenemos entonces cálculo de levita, tenemos dos fórmulas o dos formas de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer a partir de el procedimiento 1, donde tenemos ingresos operacionales o ventas, ya sabemos que también lo podemos encontrar de esa forma, menos costos operativos efectivos y menos gastos operativos efectivos. Entonces, en conclusión, menos costos y gastos. Eso me daría el resultado de levita. Miren que es casi que la primer utilidad. En algunos es utilidad bruta o en otros es utilidad operacional. En todo caso, bueno, generalmente es la operacional, después de sacar costos y gastos. La bruta es la primera, después de sacar los costos. Y la que sigue sacando los gastos. Ese sería entonces mi EBITDA. Miren que de cierta forma sí es muy sencillo, pero pues en términos como posible inversionista de la empresa, pues me dice mucho, pero a la vez no, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Es el procedimiento más acertado, pero presenta una gran limitación para personas externas a la empresa, ya que no disponen de la información necesaria para calcularlo, porque ojo, miren, nosotros lo vamos a hacer obviamente desde lo que tenemos, pero miren que acá tenemos costos operativos efectivos, es decir, lo que realmente se determinó, pues nosotros asumimos que desde los estados que tenemos, pues es la información real, ¿cierto? Pero podría no ser o puede tener otra información más allá de lo que simplemente se muestra en los estados financieros. Entonces, bueno, por eso es importante digamos, para estar dentro de la organización, para tener más información acerca al menos de esos dos elementos. El segundo procedimiento es la utilidad operacional más gasto costo de depreciación y más gasto costo de amortización. También me puede dar, digamos, el EBITDA. De cierta forma, este no es el más óptimo para calcular lo que tenemos. Este procedimiento presenta facilidades para su cálculo, pero no muestra la realidad sobre la utilidad operacional de caja de la empresa, como la otra sí lo puede mostrar. Por eso es que aquí tenemos esta pregunta, ajustes adicionales. Sí, en definitiva, este procedimiento tendría que realizarse unos ajustes, más que todo en términos de los costos reales de la organización y que en definitiva, al menos
los costos o gastos en depreciación y amortización no son los únicos que tiene la empresa, ¿listo? Entonces nosotros lo vamos a hacer a partir del procedimiento 1, para que lo tengamos presente. Igual ahorita en el ejemplo lo vamos a mirar. Tenemos unos indicadores relacionados con el EBITDA, donde tenemos margen EBITDA, EBITDA sobre las ventas, cobertura de intereses, EBITDA sobre intereses, impacto de la carga financiera, intereses sobre el EBITDA, cobertura de servicio a la deuda, EBITDA sobre intereses más abono de capital y razón deuda financiera, obligaciones financieras sobre el EBITDA. Ojo, obviamente nosotros muchachos no vamos a poder aplicar todos porque, bueno, de cierta forma, miren, por ejemplo, la segunda o la tercera, nosotros, bueno, hasta la cuarta, nosotros no tenemos cómo identificar lo que se ha pagado en intereses puntualmente, ¿cierto? O lo que de esos gastos financieros que se tienen en el estado de resultados, pues, ¿qué tributa a intereses puntualmente? ¿Qué tributa a abono capital? Como nosotros no tenemos esa información, no podemos hacer ni la 2, ni la 3, ni la 4. Entonces, vamos a hacer la primera y la quinta. Margen EBITDA y razón deuda financiera. Listo. Antes de entrar a hacerlos en el ejemplo, vale la pena mencionar unas destinaciones como tal del EBITDA. Miren, vemos desde la perspectiva, desde el cálculo que nosotros vamos a hacer, que es el procedimiento 1, es decir, los ingresos menos costos y gastos, después de allá que sigue. Entonces, ojo, ya sabemos que de cierta forma es un flujo de caja lo que nosotros determinamos o analizamos en el estado de resultados, ¿cierto? Un flujo donde ingresan y salen dineros. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa después de ese EBITDA como tal? Tenemos unos impuestos, que es, digamos, el final que tenemos en el estado de resultado, una inversión operativa donde puede implicar un aumento de capital de trabajo neto operativo, una inversión en activos no corrientes operativos, es decir, si no son corrientes, entonces activos fijos en pro de la operación. También se puede dar el servicio a la deuda en términos de ¿qué? Intereses y abono a capital. Es decir, puede que yo ya estoy asumiendo de cierta forma estos elementos de intereses y abono a capital, pero si tengo muy buen resultado, puedo decir, bueno, tengo buen flujo de caja, tengo dinero en el corto plazo, no tengo proyectos de inversión, abonemos más al servicio de la deuda, es decir, disminuyamos la deuda o terminemos la de asumir, puede ser también la variable. Y finalmente, también se puede dar la decisión de los socios en términos de qué, dividendos o inversión en activos no operativos. Entonces, ya es lo que hablábamos ahora, activos que tributan, pues si bien a tener mayor ingreso, pero sería mayor ingreso a los inversionistas, es decir, no a la empresa como tal. Esos activos, llámese, bueno, sería el deber ser que sea directamente a los inversionistas, aunque ya sabemos que por allá en las empresas a veces los involucran en esos otros ingresos, entonces es donde esos otros ingresos me empiezan a, pues bueno, mejorar mi información financiera, pero en sí no es real, es decir, no es de mi deber ser, entonces no, no es lo óptimo que se involucren dentro de la organización, pues que si bien se aprovechen esos recursos que se sacan de la empresa, pues sea para aprovecharlos en otro destino, ¿cierto? Pero que esos resultados pues se perciban por fuera de la empresa, pero a veces no es así. Bueno, aquí terminamos este de Levita, entonces para no entrar en confusiones, de una vez me voy a ir a mostrarles cómo vamos a aplicar el Levita para que no nos enredemos con ese. Esperen, les comparto aquí entonces el Excel. ¿Están viendo el Excel en estos momentos? Sí, profe. Listo. Miren, si bien vemos entonces aquí, bueno, están los indicadores que vimos la semana pasada. Acá lo que hice fue asumir
los indicadores nuevos que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces tenemos 2016, ingresos operacionales. Ya sabemos que los ingresos son las ventas y las que son sin devoluciones. Claro que ustedes pues en su mayoría no lo tienen así, pues en sus estados financieros. ¿Sí? Costo operativo, obviamente nosotros pues desde el costo que tenemos acá. Gastos operativos. Ah, bueno, este puntualmente ya sabíamos que tiene discriminado el de administración y de ventas y que acá también entonces lo suma. Entonces, bueno, de cierta forma ya teníamos como el dato directamente. Ustedes tienen que verificar cómo les aparece en sus estados financieros. Listo, entonces ya sabemos que son los ingresos menos los costos y menos los gastos. ¿Sí? Listo, aquí, a pesar de que, bueno, este es 2015, sí tuvo muy, muy, muy alto el costo y los gastos ni se digan. Entonces ya sabíamos, de hecho aquí teníamos la pérdida desde el estado de resultados. Ojo muchachos, de cierta forma entonces acá, ¿qué podríamos decir desde, digamos, desde el EBITDA, identificando que es una medida, digamos, de rendimiento operativo? Entonces, pudiésemos decir que la empresa, en términos del EBITDA, de términos del rendimiento operativo, tuvo mayor rendimiento en el año 2016 con 24.676, mientras que en el 2015 no tuvo ni siquiera un rendimiento operativo, sino que tuvo una pérdida, lo que a simple vista no es atractivo para un inversionista como tal. Listo, recordemos que este indicador de EBITDA parte mucho desde qué tan atractivo es o no ese resultado para invertir. En este caso, indudablemente no es atractivo. Sin embargo, hay que decir también otra cosa, muchachos. Miren, pese a que el 2016 mejoró con respecto al año anterior, puesto que el año anterior fue negativo, eh, es un dato muy bajito, es decir, es un valor relativamente bajo para estar hablando solo de resultados operativos, es decir, solo sacando los costos y gastos y que quede este elemento teniendo en cuenta que me siguen los impuestos, entonces realmente, ¿qué me va a quedar en el periodo? ¿Cierto? Entonces, ojo, y eso que sin contar lo que veníamos hablando ahorita, acá solo está concentrado lo operativo, no estamos hablando de otras salidas de dinero. Recordemos que, digamos, de cierta forma, después de Levita, lo que sigue en el estado de resultados son otros ingresos, pero también otros gastos. Entonces, si los otros gastos también son mayores a este que, entonces también voy a estar destinado a una pérdida. Entonces, miren, también hay que ser muy estratégicos en esa lectura. Entonces, si bien en un año me dio positivo y bueno, eso de cierta forma es bueno, siempre será bueno que me dé positivo, yo también debo identificar pues qué tan alto o no es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá solo está concentrado el operativo, ¿sí? Costos y gastos. Miren, el evita también para qué será interesante o para qué será importante. Muchas veces para también uno determinar, bueno, esos precios que se tienen como tal, son acordes o no, porque miren, esto está absorbiendo lo operativo de mi organización, costos y gastos, lo que finalmente mi precio tiene que asumir. Entonces, digamos, de cierta forma también es interesante para ello. Cuando hablamos de margen EBITDA, entonces tenemos el EBITDA sobre las ventas. Entonces, el EBITDA que tuvimos como resultado sobre las ventas. Y ahorita le voy a poner porque este nos debe dar en porcentaje, ya lo voy a cambiar.
voy a ver. Listo, ¿no? Y la razón de la financiera me da en veces. Listo. Miren, este indicador de margen evita me define entonces la relación de ese evita, es decir, de mi resultado operativo versus las ventas. Obviamente, pues desde el primero, pues de cierta forma, ya nos había dado el resultado positivo en el evita, entonces, bueno, identificaríamos un indicador o un porcentaje positivo, pero miren, 0,6%. Esa representación en términos de mi operación, o sea, es decir, mi resultado operativo versus las ventas. Un 0,6%, muchachos, en definitiva, es muy poco atractivo, es un valor muy pequeño. ¿Sí? Yo debería estar generando un margen mucho más alto en términos de ese operativo y versus lo que estoy vendiendo. Decirles, por ejemplo, en este caso, cuál sería un valor óptimo, pues es muy difícil, además porque sabemos que todas las empresas son diferentes y pues bueno, todos los elementos en términos de ventas, costos, gastos y demás suelen ser distintos, pero en definitiva yo decir que estoy generando desde mis ventas un 0,6%, digamos, de rendimiento en términos de la operación es muy poquito. ¿Sí? Es muy, muy poquito. Ojo, obviamente puede que mis ventas sean buenas, pero miren, aquí lo que en definitiva está mostrando es una muy mala gestión en términos de los costos y de los gastos. ¿Sí? Además porque miren, pese a que el 2015 fue mucho menor, digamos, en términos de gastos operativos, listo, fue negativo. En el 2016 mejoró el EBITDA, pero miren el aumento en términos de los gastos, entonces la gestión interna de la empresa tampoco es que sea la más óptima, ¿sí? A ver, por acá me dicen que repita lo de la margen. Bueno, la margen entonces es la relación o la proporción en términos de mi operación, es decir, cuánto estoy generando o produciendo en términos operativos, pero a partir de mis ventas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy siendo, digamos, productivo o no estoy generando productividad a partir de mi operación o de mi deber ser. Es decir, un 0,6 a pesar de ser positivo es muy pequeño que yo esté generando un 0,6% a partir de mis ventas, ¿cierto? O sea, de lo que es mi operación, pero desde lo que yo estoy vendiendo. Entonces, lo que les estaba explicando no es que las ventas estén mal, las ventas no están mal, bueno, de cierta forma. Lo que está teniendo muy mala gestión es el aspecto interno de la organización. Miren, los costos están sumamente altos, ni hablar, a pesar de que los disminuyó, y los gastos aumentaron considerablemente. Entonces, ojo, eso es lo que yo debo tener en cuenta. ¿Sí? Listo. Una preguntita, perdón. Sí. Entonces, ¿qué porcentaje de margen sería, pues, rentable? ¿Desde Lo qué acabé porcentaje? de decir, no se puede decir qué margen, porque todas las empresas son distintas. Sin embargo, Pero para sí, este caso en especial, de pronto un porcentaje más alto, no podría decir cuál. para este caso, no, pues es que Virgen Santísima, si fuera pues un, ¿qué? 5%, pues porque esta empresa no es que sea la mejor, pero es que miren, no estoy llegando ni a uno. Es decir, en términos productivos, no estoy generando rendimiento ni el 1% de mis ventas. ¿Sí? 0,6, muy poquito. Y en el 2015, negativo, es decir, que prácticamente yo vendí para generar pérdida, es decir, mi deber ser en términos de las ventas no tuvo el propósito. Por acá me preguntan, ¿uno cómo se da cuenta que es bueno? ¿Eso va en qué? No, pues que es bueno que sea positivo, lo que les decía, pues es que este 0,6% de cierta forma es bueno, pero pues
a ver, si yo me dedico a la venta de bolsos y yo decir que tengo toda una gestión de todo un periodo y unas ventas de un periodo para tener de rendimiento un 0,6%, es muy poquito en términos de mi operación. Y mire que lo que les decía ahorita, y ni siquiera estoy contando con las otras salidas de dinero que tiene la empresa. ¿Sí? De hecho, recuerden que en este caso, por ejemplo, para el 2016 yo tuve ganancia, pero porque tuvimos otros ingresos. ¿O fue en el 2015? A ver, miremos. Bueno, en ambos, pero ambos tuvieron unos ingresos no operacionales muy importantes. Entonces, nada, miren, eso es lo que yo tengo que decir. ¿En qué va? En analizar, pues, todos los elementos. Lo que pasa es que lo que les decía, yo me tengo que centrar muy bien, pues primero, los datos que yo estoy contrastando. En este caso, ventas, ¿sí o no? Que acá las tenemos, pero también costos y gastos, ¿cierto? Que los tenemos entonces aquí. Entonces, ventas y costos y gastos. Entonces, ¿cuál está haciendo esa referencia o ese impacto de lo que es mi deber ser en términos de costos y gastos sobre esas ventas? Entonces, alguna de las dos es la que tiene mayor peso para este resultado. Y en este caso, ¿cuál es? Pues obviamente que los costos y gastos son demasiado altos y hacen que obviamente mi rentabilidad a partir de las ventas no sea la mejor. ¿Sí? O sea, la mala gestión o digamos del porqué de estos resultados está aquí, están estos dos. Muy altos los costos y gastos, entonces hace que para un año sea muy bajito el rendimiento a partir de mis ventas y en el otro pues sea negativo, pues obviamente tuve una pérdida. ¿Sí? Entonces, ojo, lo que me preguntaban ahorita para esta empresa puntualmente, aquí, ¿qué? Pues, bueno, yo creo que un 5 hasta es mucho, un 3% pues de rendimiento. Y eso que, ojo, contando que abajo, y eso que no es el caso acá, pues porque no se tiene en cuenta, pero teniendo en cuenta que operativamente va a tener otras salidas de dinero, entonces no es lo más óptimo. Vamos a ver la razón, deuda financiera, tenemos obligaciones financieras, me fui para esta de resultados, obligaciones financieras, asumámosla desde el total del pasivo, obligaciones financieras dividido EBITDA. Listo. Profe, entonces, en las obligaciones financieras también se asumen las laborales. Sí, por eso lo asumí desde el total del pasivo. Miren, me fui desde al total del pasivo porque las obligaciones financieras las tengo que asumir desde toda la perspectiva. Ojo, hay algo. Y es que miren, si bien acá tenemos gastos operativos, aunque bueno, ¿qué hacemos aquí? No, yo creo que entonces, para que nos dé mejor el indicador, hagámoslo puntualmente. Es decir, listo, las obligaciones corto y largo plazo. Me hiciste caer en cuenta, Camila, de eso. Listo, solo las obligaciones. Ay. Sí, esto me da un valor más real definitivamente. Listo, ¿ven lo que dice entonces acá? Sumé las obligaciones financieras tanto de corto y largo plazo, ¿sí? Y mi denominador, que ya pues lo tenía determinado, el EBITDA, es decir, este resultado. Lo mismo acá, entonces sumé las obligaciones corto y largo plazo y las dividí
por el EBITDA. Este indicador me dan veces, es decir, el número de veces que a partir, digamos, desde mi resultado operacional, yo puedo asumir dichas obligaciones. En el 2016, pues de cierta forma está excelente, ¿cierto? O sea, sí es muy buen indicador, 29,7, es decir, yo podría tener disponibilidad o capacidad de asumir dichas obligaciones. Ojo, pero hay algo, y es que, bueno, de cierta forma acá por eso, digamos, las limitaciones del indicador, y es que miren solo la perspectiva que está asumiendo. Solo está asumiendo obligaciones financieras, pero ¿cuántas obligaciones tiene la empresa? Además de las financieras, tiene muchas otras, ¿sí? Pero esta pues es esa perspectiva solamente. Entonces, podemos evidenciar que para el año 2016 la empresa contaría o tendría muy buena capacidad de asumir la razón deuda financiera en 29,7 veces, mientras que en el 2015 no contó con la misma suerte, dado que no tenía capacidad para asumirlo, pues me da menos 10 veces. Entonces eso quiere decir que sí mejoró de cierta forma mucho su resultado, pero lo que les digo, de cierta forma está sesgado a que solo está orientado al tema financiero o a las obligaciones financieras y no tiene en cuenta las otras obligaciones. Entonces sí es muy importante partirlo de acá. Sin embargo, ya sabemos que tanto este resultado como este pues son supremamente distintos, pues dado al resultado final del EBITDA, es decir, es que el uno fue positivo y el otro fue negativo y en mucho. Entonces también eso pues va a implicar unos resultados no tan buenos dentro de la empresa. Finalmente, uno, ¿qué podría decir? Y eso pues que lo que ustedes podrían analizar, ya lo dije, ¿cierto? De forma muy simple. Entonces, cumplen tantas veces, el rendimiento es de tanto, ¿sí? Ya, esa sería su perspectiva. Pero en términos generales, yo podría decir que esta empresa, en definitiva, para un inversionista, no es atractiva. ¿Sí? No es atractiva, puesto que pues su nivel de rendimiento a partir del operativo no es muy alto y pese a que pueda tener buena capacidad para asumir su deuda financiera en el 2016, puede tener muchos otros gastos o salidas de dinero, pues que impliquen que este indicador no sea tan interesante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo podría decir en términos de este análisis, de este resultado. En conclusión, la empresa debe mejorar sus resultados operativos, reduciendo en lo máximo posible sus costos y gastos. ¿Sí? Obviamente, ya sabemos que más, pues los costos están altísimos, pero el costo es el deber ser de la empresa. Pues puede que no se pueda reducir más, pero los gastos sí, que vemos enormemente o a grandes rasgos, pues que está sumamente alto. Listo, entonces también es importante tener eso en cuenta. Ya casi se nos cierra, ya sabemos que volvemos a ingresar al link. Listo, para continuar entonces.